Bueno, empezamos, por favor. Señoras, señores, encaramos esta sesión derradeira no que respecta a parte científico-académica do Congreso coa profesora Pura Fernández. A min faime moita ilusión. Aquí, perdón pola nota. Señor Alonso, por favor. E Freixanes. Volvemos á adolescencia, maravilloso. Decía que, si me disculpan así un pouco a nota personal, que me foi moita ilusión que nos acompañe Pura Fernández no Consello da Cultura Galega. Levábamos tempo con ganas de convidala e non podía faltar nun foro sobre Pardo Bazán, e eu sei que ademais a Pura lle fai moita ilusión falar en Galicia e falar nesta casa. E, polo tanto, pois non podíamos ter mellor colofón e agradezo o esforzo que eu coñezo ben a súa axenda que fai para estar aquí. Pura é profesora de investigación do Instituto de Lengua, Literatura e Antropología del CSIC, onde ocupou numerosos cargos de responsabilidade, directivos, de xestión. Dende 2019 é directora da editorial CSIC, que está nun edificio diseñado por FISAC precioso, que teñen que visitar cando vayan a Madrid, porque aparte ten un fondo espectacular. E, últimamente, aínda asumiu unha nova responsabilidade, a de directora da área de cultura científica do CSIC. Desde o punto de vista académico do seu traballo de investigación, pois coordina varias redes temáticas de excelencia, é responsable dun grupo de investigación sobre cultura editorial e literaria no ámbito hispánico, no que coordina equipos de numerosas universidades e países, e coordina un macroproxecto digital que é o portal Edired, que lle recomendo que visiten, que aspira a ser un catálogo do mundo editorial iberoamericano desde o século XIX en diante, e é unha casa común na que estamos todas as culturas, efectivamente, dese amplo espazo que son as culturas de linguas románicas e que nos organizamos no contexto iberoamericano, pero cunha vocación de sumar e de ampliar, que non sei neste momento Pura cantos países, cantas universidades, cantos equipos somos xa, non? Porque xa debiches perder a conta, creo, sí. Casi 30 países, sí. Sí, un macroproxecto. Non deixen de consultar o portal porque realmente é abraiante a cantidad de información que ten. Ben, Pura é especialista en historia cultural contemporánea e tense ocupado singularmente do libro da edición, da historia do libro, quero dicir, da historia da edición, de algo que nos interesa moito hoxe, creo, en relación a dona Emilia, que é o estatuto profesional de quen escribe, do escritor, da escritora, como se configura ese rol público e como se configura a identidade autorial das mulleres. E tamén a última alegría que nos deu, que me deu a min personalmente, pero creo que é unha boa noticia que se pode compartir xa, así como no caso de Joe estaba máis verde, creo que neste caso non Pura levanos seino traballando nunha biografía sobre a baronesa de Wilson que parece que xa está no prelo grazas, porque algún efecto positivo tiña que ter a pandemia, non? Que lle permitiu parar nesa espiral de viaxes na que está sempre inmersa e poder, como me decía el antes, pensar, que moitas veces o que máis botamos de menos na investigación. Sin máis, te doy a palabra, reiterándolle de novo a nosa satisfacción por tela aquí. Muchísimas gracias, graciñas, Dolores. Bueno, para mí es también muy emocionante compartir la mesa y estar en esta casa común, que es mi casa y que es también, es un vínculo familiar. Mi madre estudió aquí en Santiago, nació en la calle La Rúa de Emilia Pardo Bazán, mi padre la Rosalía de Castro de La Coruña, así que hay una cierta predestinación para que esté aquí y de verdad que es muy emocionante sentirme bendecida académicamente por la Praza de Obradoiro aquí en Concello. Así que muchísimas gracias a la presidenta, a Rosario, muchísimas gracias a María José Porteiro también,
A la Real Academia, Víctor Freixanes, que ha sido un lujo conocerlo después de haberle leído tanto. Y también, por supuesto, al presidente, al director de este comité académico del Congreso, al profesor maestro José Manuel González Serrán, a la Universidad de Santiago y, bueno, a tantos colegas, amigos y amigas que están aquí y que habéis sacrificado esa tarde de viernes encima de puente. O sea, que yo creo que esto es un lujo maravilloso. Bueno, en este recorrido, que es una prueba de lo necesario y, sobre todo, de lo productivo que es la colaboración interinstitucional, en este recorrido, por las múltiples sedes de un encuentro que lamentablemente no he podido seguir, pues voy a evocar una de las sedes, que es la Real Academia Galega, a la que volví antes de la pandemia, buscando la huella de otra escritora, otra gran Emilia del siglo XIX, Emilia Serrano García, baronesa de Wilson, quien entre enero y septiembre de 1867, al menos, visitó tierras galaicas para escribir un libro sobre lo que llamaba ella la Suiza española. Así lo declaraba por carta a Manuel Murguía, en una documentación que se conserva en la Real Academia y que está también digitalizada. Eran los años turbulentos previos a la Revolución del año 68 y la autora acababa de volver de su primer viaje transatlántico, hizo 6 en su vida, los que recorrió el continente americano. Un viaje que le llevó principalmente a las Antillas españolas, especialmente a Cuba, donde las conexiones con la inmigración gallega eran tan estrechas. Alojado en un principio en la casa de los condes de Priegue, al alargarse su estancia en La Coruña, se estableció en la calle de la Sinagoga, número 12, próxima también a la casa de los Pardo Bazán, aunque no consta que los frecuentara, si bien es probable que coincidiera en alguna tertulia o encuentro social durante su estancia. Amparada en la amistad de la segunda esposa del conde de Priegue, Pilar Amandi, un personaje poco conocido, pero muy sugerente, de ascendencia cubana y escritora ocasional, la baronesa de Wilson comenzaba a urdir su gran proyecto de trazar una genealogía cultural que visibilizara la labor de las mujeres contemporáneas y que les permitiera reclamar un espacio público propio legitimado por el ejercicio de una profesión. Pero, sobre todo, establecer una progenie común en el entorno iberoamericano. Un escenario de encuentro donde lo galaico aventuraba una suerte de trama en la que se fusionaban lo atlántico y lo ibérico, entendido también como el diálogo fraterno con el ámbito de la lusofonía. La baronesa había vivido durante casi una década en París, destino preferente de oleadas de exiliados y de migrantes de las letras españolas, pero sobre todo de los latinoamericanos, que acudían impulsados por el ansia de lo nuevo y de lo moderno, y por las expectativas abiertas en sus países, involucrados en los diseños fundacionales de una educación y de una literatura nacionales. Esta escritora y viajera, nacida en torno al año 33, fue la gran tejedora de una red de relaciones geoculturales y afectivas que se materializaron en una constelación de revistas y de microbiografías de mujeres que construyeron un parnaso transnacional para la legitimación de las autoras españolas y americanas en la historia cultural contemporánea. Durante décadas reconstruyó esta estirpe, primero con semblanzas y necrológicas unitarias, como las que dedicó a las 2 mujeres que admiró y emuló toda su vida, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Concepción Arenal. Después, en volúmenes como América y sus mujeres, o Mujeres ilustres de América, una propuesta de una constelación femenina de mujeres que proponía otra cosmografía cultural iberoamericana. Lo que iba a ser una visita de un par de meses en la ciudad costera se extendió por los muchos contactos realizados y por la belleza y actividad de una ciudad, A Coruña, y su comarca, que la baronesa alabó a menudo. Este tiempo de exploración por el noroeste, de donde salieron figuras femeninas tan relevantes como la condesa de Mina, Concepción Arenal, Rosalía de Castro o la propia Emilia Pardo Bazán, incluso Gertrudis Gómez de Avellaneda, quien residió en la ciudad a su llegada de Cuba en el año 36, marcó la baronesa con sus figuras capitales en el mapa referencial femenino, pero también por su cercanía con entornos republicanos y progresistas. Como sabemos, el sexenio democrático apagó o entibió el fervor político de muchos liberales progresistas, como el padre de Pardo Bazán, pero al tiempo favoreció la vía de inserción femenina en el motor de la historia y de la literatura, a menudo por canales vicarios, como el asociacionismo benéfico y literario, o por vías subterráneas, como las trazadas por la masonería o la filomasonería, favorable a un ideal de progreso global de la humanidad por el concurso de la formación y la fraternidad generalizadas. En el convulso XIX, inaugurado con las tropas napoleónicas extendiéndose por Europa
y los territorios de ultramar en armas en América, la participación femenina en los conflictos bélicos, en las luchas fratricidas, erigió un nuevo santoral, un santoral guerrero en el que destacaban Agustina de Aragón, Mariana Pineda o María Pita. A un lado y a otro del Atlántico, las escritoras buscaban vías de participación en la sociedad civil, pese a no contar con derechos civiles y políticos, sociales y políticos, que las legitimaran en el espacio público y en sus instituciones representativas. Una autora, como la colombiana Soledad Acosta de Samper, expuso con precisión ese momento vital en que el entusiasmo patriótico inflamaba el letargo de una vida entre paredes. El golpe de pasión y la transitoria excitación originó la proclama Soledad Acosta a las valientes bogotanas, una exhortación a las armas redactada en junio del año 54. Si bien pronto la situación vital revertió al estadio anterior, a la inactividad femenina, y como expresaba la propia escritora, volvía a quedar tan melancólica y sin esperanza como antes. Como otras autoras del momento, Emilia Pardo Bazán y Emilia Serrano encontraron en el ímpetu bélico de las calles españolas el acicate para componer elocuentes poemas, inflamados por esa fantasía imperialista que desató la llamada Guerra de África del 59, un sentimiento general que situaba a las mujeres de la mano de la maltrecha reina Isabel II en el foco de combate en pro del orgullo nacional mancillado. A lo largo de sus vidas, y desde ambos lados del Atlántico, sin que hubiese una conexión previa entre ellas, las dos escritoras, muy conscientes de que para penetrar en todo había que negociar muy bien con los guardianes de los límites femeninos, caminaban hacia una confluencia combativa que tomó forma en sus obras y en una gran actividad en unos años cruciales. El intenso y breve interregno, marcado por lo que podríamos llamar los años colombinos, entre 1888, fecha de la Exposición Universal de Barcelona, dirigida principalmente a los visitantes americanos y de la cual la baronesa de Wilson fue portavoz oficial por sus conexiones transatlánticas, y la gran conmemoración de 1892. Un periodo crucial en la producción de las dos Emilias del XIX, distanciadas por los orígenes turbios de la baronesa de Wilson, falsa aristócrata, falsa viuda, masona y madre soltera, de una niña habida con José Zorrilla, pero unidas por la irrefrenable pasión por lo público, como define Isabel Bourdiel, los años mencionados en la biografía de Pardo Bazán. La profesional de las letras, la oradora en teatros abarrotados, la visitadora de ruinas y de archivos inexplorados, la viajera anotadora de la naturaleza y de la vida del nuevo continente, proyectaba también en el libro América y sus mujeres la amargura de la lucha desigual en el campo del reconocimiento, pero sobre todo la irreparable desigualdad educativa, una brecha culpable de la injusticia social que marcaba y mutilaba la vida de las mujeres, en palabras de ambas escritoras. Así la baronesa señalaba: al leer tanto, como se ha escrito desde hace algunos años, en honor de la proeza de la independencia y para inmortalizar sucesos gloriosos que apenas eran conocidos, he hallado poco, muy poco, que se relacione con las mujeres, que como heroínas están íntimamente enlazadas con la historia, o como filántropas, como literatas o artistas pueden dar a comprender el carácter y condición de cada pueblo y sus evoluciones intelectuales. Sigue la cita. Los hombres han sido generalmente egoístas supremos, acaparando para ellos todas las ventajas, todas las glorias, todos los heroísmos, y hasta han hecho o querido hacer exclusiva la inmortalidad. Y no es por falta de tipos admirables que retratar, no, ni tampoco porque se desconozca su influencia en la magna obra de regeneración, ni se pueda poner en duda que la mujer no ha sido un elemento poderoso y espontáneo para el triunfo de la libertad. La baronesa de Wilson combatía por la panteonalización de los nombres de estas literatas, artistas, filántropas, revolucionarias o madres que invocaban sus escritos, ya fueran sus revistas, en la prensa en general o en numerosos libros de viajes, cuentos o manuales de formación. Pero fue en América y sus mujeres donde encontró su máxima expresión, cito, la gran serie de tipos femeninos dignos de mención que han dado poderoso aliento a las revoluciones de todas las épocas y desde los más apartados tiempos. La escritora no solo reclamaba la importancia de los hechos extraordinarios, muy consciente de los riesgos de la excepcionalidad, sino también el modo de pensar, la manera de ser, los mil incidentes de la vida femenina que son por demás interesantes y dignos de estudio. La baronesa certificaba que las historias vitales de las escritoras de la época eran tan complejas e incluso tan ricas en experiencias como las de sus coetáneos,
al menos de muchas de esas agentes de las letras muy diestras en subvertir hábilmente los límites. A menudo, a través de ese pacto autobiográfico, suscrito por la mayoría para acceder a la esfera pública a través de la palabra escrita. Desde la citada Gómez de Avellaneda, o Carolina Coronado, Fernán Caballero, Pilar Sinués de Marco, hasta Julia Codorniu, Arenal, Rosalía de Castro o Concepción Jimeno de Flaquer, o la misma Emilia Pardo Bazán, por citar solo las más destacadas. Sus biografías revelan fascinantes trayectorias y esfuerzos por ajustar la vida aparente a un personaje autoral respetuoso con los patrones canónicos y a menudo también su discurso de género. A esta extensa nómina de escritoras se sumaban también las latinoamericanas, con las que la baronesa de Wilson entabló una provechosa y amistosa relación en sus viajes. Mercedes Cabello Carbonera, Juana Manso, Laura Méndez de Cuenca, Teresa de la Parra o Clorinda Mato de Turner. Todas ellas portadoras de un problemático capital biográfico al margen del prudente refugio del matrimonio estable o fuera de sospecha. Esta era una táctica común a la defensa del derecho a la escritura y a la profesionalización literaria de buena parte de las escritoras. Es la práctica de un posibilismo que explora de forma muy cautelosa las fantasías del cambio social a través de autorrepresentaciones y comentarios femeninos en la ficción doméstica aparentemente despolitizados. Estas canalizaron nuevos modelos de subjetividad femenina y normalizaron conductas a partir de valores moralizadores de género. Es una vía de negociación discursiva que ha sido tradicionalmente desautorizada por la crítica feminista más combativa, que mantiene una relación problemática con la domesticidad y el sentimentalismo, como señala Ana Pelufo. Curiosamente, la vida, que tiene a menudo sus quiebros irónicos, situó a Emilia Pardo Bazán en la posición de máximo árbitro del gran engaño biográfico que cimentó la biografía de la baronesa de Wilson. En su ensayo sobre Zorrilla, la escritora realizó un agudo retrato psicológico del poeta e indagó en las contradicciones y paradojas de un personaje inmaduro y voluble debido a su conflictiva relación paterna, de la que tanto habló el propio autor. La gallega, tan hábil en gestionar su compleja vida privada y el riesgo permanente del escándalo, reconocía la fascinación que siempre sintió por el autor de Don Juan Tenorio. Por eso, supo valorar muy bien la violenta crisis pasional que tuvo al final de la juventud y que le asaltó al toparse con el personaje escondido tras el seudónimo de Beida o Leida, un episodio que derivó en un sufrimiento hondo y viril inexistente en el resto de su poesía. En el ensayo de Pardo Bazán del año 1909, no se resistió a insinuar que el verdadero nombre de Beida, Leila, ha llegado a mis oídos, pero es natural callarlo, pues se trata de persona muy conocida y de una mujer que basta para imponer toda discreción. Al hablar de esta pasión desbocada, Pardo Bazán señalaba que la explosión de amor, el gran destructor del género humano, el enemigo del arte en la existencia de Zorrilla, es digna de nota. Consciente como mujer de que lo que inflamaba al poeta lo podía abrasar el crédito mortal de su musa, Leila, Pardo Bazán demostraba saber quién era, pero no descendía a dar más datos de su identidad. No lo hizo hasta que el biógrafo de Zorrilla requirió su ayuda para su estudio académico. Las escritoras eran conscientes de la responsabilidad civil y moral, incluso penal, que vinculaban sus escritos con un apellido de varón, dado que la propiedad intelectual de las mujeres no se reconocía al estar alienadas de esa responsabilidad civil y jurídica como sempiternas menores de edad, lo que las excluía o supeditaba a la hora de desarrollar iniciativas editoriales, incluso las dirigidas al llamado sexo débil, tutelado por el cabeza de familia. Su propia andadura y la del resto de las mujeres citadas era un canto al esfuerzo, al sacrificio y a la voluntad del sexo llamado débil. La ideología subyacente en el liberalismo progresista decimonónico, que depositaba en la fuerza de las obras personales el merecimiento para ascender en la escala social y en la consideración pública, era la premisa que guiaba los escritos de la baronesa como la sangre legitimadora de sus logros. Por eso, la muy esperada obra de América y sus mujeres, que es una recreación del largo viaje emprendido en el año 75, que duró 12 años, comenzó a difundirse cuando se había avivado la polémica en torno a las aspiraciones de Emilia Pardo Bazán para optar a un sillón de la RAE. Desde su domicilio en Barcelona y ya en vísperas de su tercer viaje americano, la baronesa se implicó en la campaña de defensa de la gallega, situando en América,
la cuna de la primera gran escritora a la que injustamente se le negó la entrada en la docta casa, la Gran Tula, la esperanza para el progreso de las ambiciones femeninas. Cito: «Es cosa admirable y digna de mención el espíritu progresista que de algunos años a esta parte cunde por América en favor de la mujer y para honra de aquellas que toman parte activa en la útil evolución, dando fuerza a este terreno, como en otros muchos, a las opiniones autorizadas que afirman el adelanto del nuevo mundo y la decadencia del nuestro, pues que si allá prestan apoyo y derechos universitarios a la mujer, en España se los quitan y se la cierran las puertas para estudios científicos y carreras en las cuales ya descolló en tiempos pasados. Hace algunos años, que nuestros doctos académicos se negaron a recibir en su seno y a dar un asiento entre ellos, y esto fundándose en razones pueriles, a esclarecida mujer de elevadísimo talento, aplaudido y apreciado por todos. Después de Gertrudis Gómez de Avellaneda, ha vuelto a tratarse de lo mismo y con relación a otra ingeniosísima dama, gloria de España y de la literatura contemporánea, que cautiva por su correcto y castizo estilo, tanto como por la profunda ilustración que campea en todos sus libros, por el sagaz espíritu de crítica que la distingue y por la valentía de sus ideas. Refiérome a Emilia Pardo Bazán. Emilia Serrano sufría también por la herida, decepcionada por no obtener el reconocimiento académico esperado, una actitud poco habitual en sus escritos, en los que predominaba siempre un tono conciliador. Cercana a los 60 años, su afanosa existencia pesaba y el recuerdo de los años americanos, repletos de experiencia, parecían desatar un ensueño feminotópico. En el nuevo continente, las pioneras parecían ensayar y podían ensayar otras propuestas de sí mismas y tensionar abiertamente el marco de contención que la vida pública imponía a la acción y el reconocimiento femeninos. La baronesa reclamaba que desde la Revolución Francesa, cimiento de la era moderna, la mujer había dado pruebas de que el amor patrio hacía milagros e insuflaba una fuerza renovadora y revolucionaria imprescindible para el cambio social y político. La mitología de la Revolución alimentaba este discurso y se comparaba al momento histórico con la réplica de los estallidos independentistas en América, que permitieron un nuevo papel para la mujer. Había una vocación de historiadora, pero ¿dónde estaban las mujeres? ¿Y qué mejor que ellas para definir ese modelo de escritora patriota que la baronesa, siguiendo a la colombiana Soledad Acosta, definió y defendió hasta el resto de su vida? Así, las expectativas se centraron en ese periodo entre los años 88 y 92, en el que se esperaba la consolidación de la disciplina americanista. Las obras de la baronesa se vendían con mucha facilidad, pero no obtenía ese reconocimiento institucional, de forma que el tono combativo distaba mucho de ese conciliador que mencionaba anteriormente. En sus palabras era fácil leer la personalización de las críticas. No falta más sino que después de prohibírsela en España a la mujer del siglo XIX la entrada en los claustros universitarios, se prohíba también que busque las fuentes de archivos o de bibliotecas los datos necesarios para obras científicas o literarias. Las exposiciones universales, grandes escaparates de las novedades e innovaciones tecnológicas y artísticas, y una extraordinaria plataforma turística fueron un imán para Emilia Pardo Bazán y para la baronesa, quienes las visitaron con esa curiosidad innata y en las cuales, además, hallaron un escenario idóneo para sus proyectos de ambición transnacional. Pero fue el año crucial, el año 88, en el que se libró la gran batalla pública por el reconocimiento del trabajo intelectual y el esfuerzo femenino en las letras en español. La exposición de Barcelona era el primer gran evento de tales dimensiones celebrado en suelo español y era la proyección de un latinoamericanismo que vio en esta lanzadera una fórmula de proyección simbólica y escenográfica ante el mundo. Otra escritora, Eva Cannell, viajera incansable también por el continente americano, glosó estas aspiraciones en un extenso artículo biográfico dedicado a la baronesa de Wilson, a quien enlazaba simbólicamente con Emilia Pardo Bazán, como el gran dúo autoral que convertía en incontrovertible la canonización de las letras femeninas contemporáneas. La asturiana Eva Cannell, vinculada familiarmente a los organizadores de la exposición de Barcelona, se empleó en asentar el papel de la baronesa como la embajadora de América, pero sobre todo en legitimar su americanismo, una disciplina incipiente que se había forjado sobre el terreno, frente a los historiadores de gabinete, como los llama, quienes describen de memoria y sin más trabajo que copiar tal o cual libro rancio de algún fraile estudioso. Ellas
habían cruzado el Atlántico y no como los historiadores de gabinete, no teorizaban en absentia. Emilia Pardo Bazán no había viajado a América, pero sus obras y el ruido literario que provocaron sí, y llegó a ser, como sabemos, una de las firmas mejor pagadas en los periódicos americanos más representativos, como el Diario de La Habana o Las Novedades de Nueva York, los mejores altavoces del prestigio y de su valor económico en el campo de las letras, como ha estudiado José Manuel González Serrano. Al decir de Eva Cannell, fiel intérprete de la voz de la baronesa, a las mujeres se les seguía otorgando papeles de figuranta. Y así se escenificó en el Congreso Literario y Artístico Internacional del año 87, un encuentro simbólico de las letras europeas organizado en Madrid por Adolfo Calzado, bajo los auspicios de la poderosa Asociación Literaria y Artística Internacional, para coordinar la defensa de los derechos de los escritores, pero en donde no hubo representación femenina alguna. Eva Cannell, en su artículo «El Congreso Literario y las mujeres», reclamaba el reconocimiento de estas agentes activas capitaneadas por Emilia Serrano y Emilia Pardo Bazán, porque ambas son honra y gala de nuestra literatura. El concilio varonil era un fractal reproductor de las academias, de los ateneos, de las sociedades letradas. Y ante este congreso, presidido por Emilio Castelar, que fue mentor, como sabemos, de Emilia Pardo Bazán cuando habló por primera vez en público, la voz de Eva Cannell resonaba furiosa. Emilia Serrano, baronesa de Wilson, es también 1000 veces digna de sentarse al lado de su tocaya, la ilustre gallega. Emilia Pardo Bazán y la baronesa son muy conocidas de los literatos extranjeros. Las dos han visto sus obras traducidas al francés. ¿Aguardarán los escritores de casa a que los de fuera pregunten por ellas? Como decía Eva Cannell, fuera de casa, de esa casa de la que Galdós se lamentaba porque sus voces y sus ecos no lograban llegar al exterior, sí se oyeron y reconocieron las palabras y acciones de las dos Emilias, que no fueron invitadas a un congreso literario internacional en el que tenían carta de naturaleza, entre otras cosas, porque ambas lucharon con las armas de la ley por sus derechos de autoría y por la propiedad intelectual de sus obras, emblemas máximos de la acreditación profesional en la llamada República Literaria, cuya arquitectura legal, en cuestión de derecho público internacional, se abordaba en el encuentro madrileño. La incursión de la condesa gallega en ámbitos vedados hasta entonces había despertado la admiración de la baronesa y de las escritoras americanas. Emilia Serrano debió mandar más ejemplares de los que se conservan actualmente en la Real Academia Galega. Aguardamos con esperanza esa biblioteca que se puede, parece, recuperar de las torres de los fondos de Meirás, donde la dedicatoria de la baronesa a Emilia Pardo Bazán era a la eminente autora de La cuestión palpitante y de Los pazos de Ulloa, donde traslucía el respeto por esa pionera combatiente en temas ásperos para la pluma femenina, una vía de combate aún más temeraria en América Latina, como bien supo Clorinda Mato, víctima, como Rosalía de Castro, de una violenta manifestación pública contra su obra, calificada de hereje y excomulgada, sin olvidar el asalto a su imprenta, La Equitativa, en la que solo trabajaban mujeres, por cierto. Como sabemos, a raíz del debate desatado por el proyecto cientificista de Zola, la novela reforzó su condición de espacio de experimentación estética y argumentativa. Las novedades de la ciencia alimentaron el arte de contar y arbitraron una vía para hacer de la novela una herramienta de reforma social y de formación cívica, para problematizar acerca de la nueva dimensión que teorías en boga, como la darwinista, ofrecían del ser humano y de su entorno. En ellas, Emilia Pardo Bazán descubrió las herramientas para un nuevo arte de contar, pero también el recurso para legitimar y acreditar el nuevo papel mediador del escritor profesional, de la escritora profesional, en un campo cultural en evolución, el de la década de 1880, unos años en que la figura pública pardobaciana alcanzó una notable visibilidad, en parte por reconocer que ya no se trataba de plantear que la modernización o la innovación de la novela española pasaba por conocer la doctrina de un biólogo como Darwin o de un neurólogo como Charcot, sino de dirigir la mirada de los propios científicos sobre el hecho literario, de trazar una senda bidireccional entre ciencia y literatura para producir discursos integradores, a partir de la comparación de discursos, de leyes, de prácticas y de lenguajes que simbolizaran la nueva dimensión que sobre la realidad proyectaba la ciencia moderna, algo que la baronesa de Wilson supo ver pronto en las novelas de Pardo Bazán. El artista podía soñar con un nuevo destino social, al que no era ajeno el ideal de los pensadores krausistas, que depositaban en el creador
una capacidad regeneradora del cuerpo social a través de la reforma moral, la educación y el ejercicio responsable de la libertad individual. En estos años, la condesa de Pardo Bazán encaraba la más ambiciosa cruzada personal, la institucionalización de su figura pública y de su propio espacio profesional, autónomo, exclusivo y autorreferencial, gracias a esa herencia recibida tras el fallecimiento del padre, un acontecimiento que la quebró dolorosamente, pero al tiempo, en palabras de Isabel Bourdiel, la hizo dueña de sí. Y esto se demostró en su proyecto vital basado en 3 objetivos paralelos e interconectados. La campaña a favor de que la penalista Concepción Arenal ingresara en la RAE, una reclamación que encubría sus legítimas aspiraciones personales, como apuntaba el cáustico Clarín, pobre que pide por Dios, pide por dos. La autoedición, segunda pilar, la autoedición de sus obras completas en el año 91 y la creación, financiación y dirección de la revista Nuevo Teatro Crítico, inspirada, como sabemos, en la obra del padre Feijóo y con su mismo objetivo, cito, abordar todo género de materias para desengaño de errores comunes, una declaración de intenciones que reafirmaba un ideario de institucionalización de la autoritas femenina. Juan Valera aseguraba que Pardo Bazán había promovido la zalagarda para que el sexo femenino se inmortalice y ha metido en la conjura, en mi sentir, muy a pesar suyo, a doña Concepción Arenal, que huye del mundanal ruido y es de las pocas sabias que en el mundo han sido. En estas fechas, Valera aseguraba a Menéndez Pelayo, como sabemos, una cita muy repetida, que lo peor no era coger a Pardo Bazán en la Real Academia, sino la turba de candidatas que nos saldrían luego. Y ese miedo venía envuelto en una ristra de nombres en la que también asomaba el de la baronesa, en la famosa cita acerca de que tendríamos a Carolina Coronado, a la baronesa de Wilson, a doña Pilar Sinués y a doña Robustiana Armiño. Por poco que abriésemos la mano, la Academia se convertiría en aquelarre. La idea de un frente común, de una genealogía que legitimara aspiraciones y cuestionara la excepcionalidad del genio de los hombres con faldas, era muy inquietante y disruptiva, pero Pardo Bazán establecía claramente los modelos de continuidad con Gómez de Avellaneda y con Arenal, al igual que la baronesa, aunque es conocido que Arenal, la otra genio excepcional, había escrito a Giner de los Ríos que bajo ningún concepto en su búsqueda de un editor se involucrara a la Pardo Bazán. La Pardo Bazán, ¿por qué no? La condesa ya había demostrado que se metía en todos los charcos de polémica abierta, ya fuera el escandaloso naturalismo, la literatura rusa o las controvertidas teorías de la antropología criminal, como se vio en la piedra angular del año 91. Y los polimorfos contornos de ese submundo de la criminalidad, de la desviación, de la degeneración, desde los ángulos del alcoholismo, de los malos tratos, de la explotación infantil, del robo, de la violación, de la prostitución, de la locura o el asesinato. Incursiones que, por ejemplo, la peruana Mercedes Cabello de Carbonera, con su novela Blancasol, una novela de adulterio y a la postre de prostitución encubierta, en la que también había una declaración de defensa del naturalismo, había sido objeto de escándalo y de reprobación para la escritora, gran amiga de la baronesa. El abordaje del método científico y las teorías sociales europeas daban a la escuela azolesca un aura de propuesta conceptual poco acorde con el ideal de creatividad femenino, diletante e inofensivo, un camino similar al que había emprendido Emilia Pardo Bazán, vista como una luminaria por las escritoras del otro lado del Atlántico, pero frente a los resistentes pasos de Emilia Pardo, Mercedes Cabello, casada con un médico ludópata y asiduo a los burdeles, fue reprobada, abandonada y falleció en un sanatorio mental por los efectos de la sífilis. Pardo Bazán, como la baronesa, sabía bien de los límites que había que guardar o que disolver con hábiles estrategias, porque, como recordaba en el año 93, si yo fuera hombre y periodista, andaría por ahí, no pasando por la superficie, sino penetrando en todo para enseñar al público y contarle algo más que la forma de la herida. La escritora no se limitaba al ejercicio ficcional o a la conjunción del arte con las novedades científicas, sino que exponía y reflexionaba con inflexible autoridad sobre los temas candentes del momento, superando así el modelo de la literata, al tiempo que oficiaba como la gran mediadora cultural europea, como nos recuerda el maestro Botrel. La creciente atención que la mala vida y sus miserias despertaban en todo tipo de exégetas científicos y pseudocientíficos permitía la incursión en un debate moral, político y penal que trascendía el ámbito literario. Enlazaba con un interés colectivo patente en los medios periodísticos por la criminología y la patología social.
Este debate suscitó un juicio público promovido por el Heraldo de Madrid en un momento en que también se cuestionaba la pertinencia del ingreso de la duquesa de Alba en la Real Academia de Historia y de la propia Arenal en la de Ciencias Morales y Políticas. Pero pronto llegó el correctivo de Clarín, esta vez como catedrático de Derecho Penal, para desacreditar a la temeraria e indocta Pardo Bazán por terciar en un debate de Estado sin la autoridad de la especialización profesional. Fue desde el año 89, según atestigua Pilar Faus, me quedan 5. Son menos 37, son minutillos. Sí, vale. No, y es que yo llevo siempre medido para cuadrarlo. Bueno, decía que Pilar Faus establece que, sobre todo a partir del año 89, cuando se empiezan a concentrar esos abiertos varapalos que los críticos y renombrados escritores desataron contra Emilia Pardo Bazán, que son estos años, como digo, colombinos, en que su figura empieza a simbolizarse como un elemento de combate por parte de las escritoras americanas y, sobre todo, por parte de la baronesa de Wilson, que fue la que creó esta cosmografía iberoamericana. Son los años, además, en los que ella, como sabemos, escribió en esa célebre frase a Galdós diciendo que tenía el propósito del todo varonil de vivir exclusivamente el trabajo literario, unos años que ha estudiado con profundidad González Herrán. Emilia Pardo Bazán parecía responder a las palabras de la baronesa, bueno, que voy a abreviar entonces, quejándose precisamente de esa falta, como decía ella, de la ayuda de la joroba de la política, de esa falta de permeabilidad en los espacios de sociabilidad masculina, que en esa vinculación de la política con la literatura había hecho que el paso de las mujeres fuese mucho más lento y mucho más tardo. Así, avalada por sus estudios y reivindicaciones del papel de la mujer en la sociedad contemporánea, la baronesa de Wilson se dirigió de nuevo a los Estados Unidos para asistir como delegada al Congreso sobre las mujeres que se celebraba en Chicago al calor del Congreso colombino celebrado en el año 93. Había un interés estratégico de Estados Unidos, del nuevo imperio, para consolidarse en estos años que culminaron, como sabemos, en el desastre del año 98. Este Congreso atrajo a numerosas activistas y las andanzas de la baronesa fueron repertoriadas en la prensa norteamericana gracias, entre otras cosas, a la labor de estas mujeres conectoras como la traductora amiga de la baronesa Mary Springer, que, por cierto, fue la traductora y en los trabajos de Ana María Freire, siempre referentes, fue la que tradujo precisamente Una cristiana al inglés en estos años y la que comenzó también a difundir la obra de Emilia Pardo Bazán. Realmente, no sé cuánto hubo de la baronesa de Wilson en la gestión de estas traducciones, porque no solamente tradujo a la baronesa, sino también a otros escritores españoles, cuánto hubo en la mediación, pero es, imagino, un tipo de información que aparecerá, como han ido apareciendo más, sobre la mediación de la baronesa de Wilson como conectora editorial y como conectora traductora de las mujeres de un lado y otro del Atlántico. Pero creo que es muy relevante que durante el tiempo que se llevó a cabo esa traducción de Una cristiana era la baronesa de Wilson la que estaba viviendo precisamente en la casa de Mary Springer y de su hermana en Estados Unidos. Es un tipo de relaciones que nos pueden hacer conocer en estas constelaciones femeninas cómo se organizaban las redes y cómo se impulsaron unas a otras, buscando sobre todo esas primeras capitanas como fue la de Emilia Pardo Bazán. Voy a terminar con las palabras de Miguel Envider en uno de sus trabajos más interesantes, Eminencias hembras, dedicado a Emilia Pardo Bazán y a sus redes literarias, en la que contrapone dos modelos de sociabilidad femenina, el de otra gran americanista, Concepción Jimeno de Flaquer, y la propia condesa de Pardo Bazán. Estos modelos, ambas tuvieron una gran proyección social y pública, una independencia económica, relaciones con la familia real y actividades empresariales de corte cultural, pero si la primera, Jimeno, emprendió una carrera marcada por el individualismo y la huida de identificaciones de género en sus prácticas y en su poética, la segunda buscó una solidaridad femenina letrada, transnacional, iberoamericana y una fórmula de asociacionismo cultural a favor de una lucha colectiva para reivindicar la huella de la mujer en la historia, pero sobre todo la huella de la mirada de la mujer en la construcción de la historia, especialmente la americana. Bider analizó la amistad de Emilia Pardo Bazán con otras mujeres de letras, como la princesa Ratazzi, y recuerdo las palabras de la propia condesa acerca de la animadversión que otras mujeres, sobre todo las librepensadoras,
sentían hacia ella por una pretendida falta de solidaridad y de compañerismo. La respuesta de Pardo Bazán constituía una declaración de principios que marcó su trayectoria personal. Solo respetaba la aristocracia del talento y pocas mujeres de letras contemporáneas parecieron merecedoras de esta distinción, a jugar por su testimonio y actitudes, excepto en casos como los de Blancas de los Ríos o la peruana Teresa González de Flanin, a quien dedicó un generoso prólogo a instancias de Ricardo Palma. Paradójicamente, Pardo Bazán, en estas páginas preliminares, situaba en la joven América hispana el futuro literario de una lengua compartida. Soledad Acosta de Samper, termino, dedica 2 páginas a Pardo Bazán en el año 95, en La mujer en la sociedad moderna, declarando que doña Emilia es indudablemente la mujer española que hoy día llama más la atención en su patria y fuera de ella, no solamente por su extraordinaria erudición, sus muchos conocimientos científicos y filosóficos, su cultivadísimo ingenio, sino también por la escuela de avanzadísimas ideas a que se ha afiliado. Es decir, ella estaba donde estaban ellos y donde tenía que estar. La sitúa por encima del contexto nacional en una red internacional de mujeres de letras en las que la compara con George Sand y con George Eliot, cada una de ellas la primera prosista de su nación. En su recuerdo de un viaje a España, otra autora, con la peruana Clorinda Mato de Tarn, resumió que en América nos hemos familiarizado solo con doña Emilia Pardo Bazán, con la ideal Concepción Jimeno y con la andaluza y audaz Carmen de Burgos. Nuestras escritoras decimonónicas exploraron espacios discursivos de expresión y de relación a ambos lados del Atlántico para hacer inteligibles las culturas desde sus diferencias y similitudes, a través de la búsqueda de encuentros entre la modernidad europea, identificada con Emilia Pardo Bazán, y lo local americano, en una labor comunal que reivindicaba un Parnaso legítimo que conectara a la mujer con la historia y la cultura de todos los tiempos, para alumbrar a esas mujeres del porvenir de que hablaba Concepción Arenal, convocada junto a otras 2 grandes figuras atlánticas, Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán, en un trío fundacional reivindicado por la baronesa de Wilson, en una línea de continuidad que desemboca en la pieza de Dorotea Bárcena, que a mí me encanta, Mulleres do Porvir, que seguirá a continuación. Muchísimas gracias. Ben, dixenvos que a especialidade pura eran as redes e, efectivamente, desvelounos na súa intervención, pois, rescatou, creo, a Emilia desa especie de pedestal da xenialidade en que ás veces a poñemos para revelala como unha muller en rede, non beneficiándose da sororidade e creando tamén sororidade. Creo que temos... pensei que quería esa palabra, vía o brazo entusiasta de María Xosé. Creo que temos aínda 5 minutos para algunha observación, algunha pregunta, se hai, sabemos que tarde, pero, en fin, podemos sacrificar, non sei, por así se quedou así algún matiz nesa especie de peche apresurado que te brigamos. Sí, muchos matices que poderedes ler na... Ali hai unha man, creo, sí. Buenas tardes, enhorabuena por la intervención. Un comentario únicamente, coincidiendo además con el final de la semana. Hemos conocido a Emilia Pardo Bazán en todas sus facetas, su personalidad arrolladora, todo lo que ha sido capaz de hacer, todo lo que nos ha llegado. Y, sin embargo, yo esta semana me he sentido como un invitado en sus salones de la calle San Bernardo o en sus celebraciones en Meirás por el verano, ¿no? He recogido una pequeña reseña en el libro de Isabel Burdiel de una carta que le escribe Isaac Pawlowski en 1887 y le dice: querido amigo, quería escribirte y no me ha faltado tiempo sino el coraje, porque estoy atravesando una época singular de mi vida. Estoy sacudida ante sentimientos, temores y aspiraciones nuevas. He sido tan poco feliz que miro al futuro con una especie de miedo supersticioso. No me atrevo a creer en la felicidad y rechazo con desesperación aceptarla. Un mal momento para leer en público, dirá usted, pero en el fondo soy más un artista que una mujer. Y cuando llegue el momento volveré a encontrar el equilibrio de mis nervios y la tranquilidad necesaria para que no sea un fiasco. Entonces, yo me imagino cerrar la puerta de sus salones, nos vamos todos fuera los invitados y queda esa mujer dentro, en su intimidad, con sus hijos, en su familia. ¿Qué sabemos de esa parte de su vida menos pública y menos promocionada? ¿Hay algo al respecto en ese sentido?
Respecto de la vida íntima de Emilia Pardo Bazán, bueno, supongo que en el caso de Emilia Pardo Bazán, como en el del resto de las escritoras del siglo XIX, tenían siempre ese prudente decoro de separar muy bien lo que era la vida pública de la vida privada. Eso es el ejercicio de equilibrio biográfico que hacen permanentemente todas. Es decir, si la pregunta es si hay un rastro testimonial, ¿no? ¿Es esa la...? Sí, en realidad ese aspecto de su vida... Lo íntimo, lo emocional, aparecerá como en sus cartas... Claro, los epistolarios son siempre el rastro. Bueno, lo que pasa es que los epistolarios... Claro, bueno, depende del tipo de estudios. También se puede ver una transfusión muchas veces de esa vida emocional o de esa vida afectiva o de esos quiebros o quebrantos íntimos en la obra. Es posible también seguir el trazo, pero no solamente en el caso de Emilia Pardo Bazán. O sea, como dice ella, soy artista, pero soy mujer, claro. Pero lo interesante de las escritoras bueno, creo que de todos los tiempos, pero las escritoras del siglo XIX es que guardan muy bien la realidad de su vida pública, porque curiosamente la mayor parte de ellas tenía una vida muy poco ortodoxa para los patrones de la época, para el patrón doméstico tradicional del ángel del hogar. La mayor parte de ellas, o por lo menos la mayor parte de las que he mencionado, y son muchas, es decir, que podemos hablar de Emilia Pardo Bazán, pero podemos hablar de Fernán Caballero, de la propia Carolina Coronado, de Rosario de Acuña, de la baronesa de Wilson, de Pilar Sinué, separada. Todas ellas tienen una vida muy problemática privada. Entonces, eso forma parte casi de una escritura performativa con la que se proyectan de una manera respetable ante su público. En todo caso, con isto creo que vamos a pechar se non hai ningunha intervención máis. Eu pregúntome tamén se moitas veces non somos nós mesmas as que proxectamos ese desexo de saber máis da vida privada das mulleres e non proxectamos o mesmo afán respecto á vida privada dos homes. Chámame un pouco a atención ás veces, non? Sí. Que parece que somos as mulleres as que temos que ter unha vida privada e facela pública, mentres que os homes públicos, escritores ou tal, me parece que non se lles supón esa intensidade emocional e non se lles exixe esa proxección emocional, me parece que a veces... Sí, claro, en mi caso, por ejemplo, a mí es que lo que más me interesa es lo que han hecho las mujeres, o sea, lo que han hecho, obviamente, con esa carga afectiva, con esa carga emocional, con esas alforjas de relaciones que nos conforman a todos como individuos. Pero a mí lo que más me interesa es el rastro y la huella que han dejado, o sea, y la importancia que tuvieron. Se hablaba antes también en las sesiones que han precedido y que han sido, creo que, un contexto magnífico, ¿no?, para entender todo esto, de la importancia de tener referentes y de tener modelos y de tener patrones. Y de eso hablan también estas mujeres, o sea, cómo necesitan ver esas figuras luminarias, que en este caso es Emilia Pardo Bazán, o que fue la otra Emilia del XIX, la baronesa de Wilson, para saber que todo eso es posible. Y luego ya toda esa carga, esa trastienda de la vida personal, pues es una cosa más dentro de ese hacer permanente. Y es que hicieron muchísimas cosas, todas ellas, pero claro, estas dos Emilias hicieron muchísimo, pero sobre todo yo creo que crearon una guía y que demostraron que no había una excepcionalidad, que precisamente la normalidad era la cantidad de mujeres que había intentando buscar un espacio y tener una proyección de su voz pública. Que no sé si es posible, además de que es una trampa lo de deslindar público y privado en este caso, ¿no? Sí, no estaba tan separado, pero sí, es una buena reflexión. Pois moitas gracias, Pura. E con Muchas isto gracias. creo que xa pechamos efectivamente a parte académica. Non sei se a presidenta que quen exerce hoxe como anfitriona desta derradeira sesión do Congreso vai tomar a palabra. Un aplauso para Pura. Muchas gracias.